Estás en Red Juvenil, un espacio donde se crean conexiones con nuestro creador. ¿Estás listo? ¡Conéctate! Red Juvenil. Ok, pues hoy vamos a tener un tema muy interesante. Quiero hablarles acerca de la vida de una persona en la Biblia que ustedes conocen, que ustedes saben, y es José el Soñador. ¡Ay! José, ¿quién era José el Soñador? A ver, díganme. Un chico, un hombre. Pues miren, para ponerlos un poquito en contexto, José era el hijo número 11, o sea, era el más chiquito de 11 hermanos. ¿Quién de aquí es hermano menor? Pues algo así, ¿no? José era muy chavito cuando ay, gracias, Maíta hermosa. Más bien, sus papás eran ya muy grandes de edad cuando nació José, ¿no? A lo mejor muchos de nuestros papás nos tuvieron ya muy grandes o algo así. Algo así fue la vida de José. ¿Hay alguien me puede ayudar a abrirlo? ¿Por qué no? Porfis. Ok, pues entonces José era el consentido de su papá. Era el más chiquito. Gracias. Era el consentido. Era tan consentido que su papá le regaló una túnica ¿de qué? De colores. Entonces, imagínense si era el más chiquito, la envidia, el rencor y el odio de sus hermanos hacia él. Imagínense. O sea, ese chavito era envidiado por sus hermanos, lejos de toda la gente que lo rodeaba, por sus hermanos principalmente. Y bueno, quiero que cierres tus ojos. Vamos a orar para empezar. Y vamos a pedirle al Señor que este día venga su Espíritu Santo, que sea Él el que esté en este lugar y que su presencia se manifieste. Ora por mí y pide al Señor que no hable Dara, sino que hable su Espíritu Santo a través de mí. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como les comentaba, José era un consentidote de primera. Y también dice la Biblia que José se encargaba de acusar a sus hermanos con su papá. ¿Cómo molestan los hermanos acusones, sí o no? Mamá, Dara ya fue a hacer no sé qué. Mamá, no sé. ¿Verdad que sí? Y siempre son los hermanos chiquitos, ¿sí o no? Sí, sí es cierto. Confirmo. Pues José era ese hermano que andaba ahí detrás de la mamá y del papá, acusándonos a todos los grandes. Así era José. Y hoy vamos a ver un acontecimiento muy importante en la vida de José. Ustedes saben que, bueno, ya se sabe la historia, ¿no? Sus hermanos le tenían tanto coraje que lo vendieron, ¿no? Lo fueron y lo botaron por allá y después sus hermanos se confabularon para matarlo. Imagínense el grado de odio. Yo no me imagino confabulando para matar a mi hermana, está cañón. O sea, tus propios hermanos vendiéndote y buscando cómo matarte. ¡Qué cañón! Y bueno, ¿qué le pasó a José a causa de la envidia? Vámonos a Génesis 39, porque ahí viene la historia de José. No vamos a hablar específicamente de toda su vida, quiero hablarte hoy de algo que le pasó de manera específica a José. Y dice Génesis 39, del versículo 1 al 2. Yo traigo la Reina Valera contemporánea, así que va a cambiar un poquitito. Dice: los ismaelitas llevaron a José a Egipto y allá se lo compró a ellos un egipcio llamado Potifar. ¿Cómo? Potifar, que era oficial del faraón y capitán de su guardia. Pero el Señor estaba con José y éste prosperó en la casa del egipcio, su amo. Entonces, aquí podemos ver la venta, ¿no? De sus hermanos lo vendieron, pero no lo vendieron a cualquier persona, lo vendieron, más bien, lo compró un jefe, o sea, era el primer oficial del rey. Imagínense el puesto de este hombre y lo mucho que ganaba porque él estaba encargado de la guardia del rey. Entonces, imagínense el puesto que tenía este hombre. Y bueno, así como él era rey y era capitán, él era el capitán de la guardia del rey, pues José llegó a un lugar especial, ¿no? Con el paso del tiempo, José empezó a ganar el favor de su amo. ¿Por qué? Porque si leemos mucho en la historia, José era un hombre al que se dedicaron mucho sus papás. ¿Por qué? Pues porque era el más chiquito. Entonces, su papá estaba muy pegadito con él. Entonces, si se dan cuenta, José pues no era un chavo cualquiera, era un chavo pues bien, decente, educado, que tenía valores, que tenía convicciones. Pues porque estuvo todo el tiempo pegado con su papá, a diferencia de sus hermanos, que sus hermanos se dedicaron a trabajar y pues ya no estaban tan apegados a su papá. Y otra de las cosas que vamos a ver en versículo 3 y 4 es que Dios estaba con José
y bendecía la vida de Potifar. Vamos a leer el versículo 3 y dice, y su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con él y lo hacía prosperar en todo lo que, ¿qué? Lo que hacía. De modo que José se ganó su buena voluntad y le servía. Y su amo lo nombró mayordomo de su casa y dejó en sus manos todo lo que tenía. Imagínense una persona o piensen en alguien en la que ustedes confían con todo su corazón. Puede ser tu mamá, puede ser tu papá. Y me refiero a un nivel de confianza de toma. Te dejo mi teléfono, ahí están mis WhatsApp y todo te lo confío a ti. Imagínense ese nivel de confianza. Pues así era José para Potifar. Era un hombre de toda su confianza. Y quiero que ustedes me digan, ¿qué características debe de tener una persona de tu confianza? ¿Qué características debe de tener la persona? Lealtad, guapo. ¿Qué más? Honesto. Íntegro, leal. Una persona de nuestra confianza debe cumplir con ciertas características, ¿no? O sea, no podemos confiarle a cualquier persona nuestro teléfono o a cualquier persona nuestras llaves de nuestra casa o nuestra computadora, ¿no? Tiene que ser una persona en la que nosotros confiemos y digamos, con los ojos cerrados y con las manos en el fuego, yo apuesto por esa persona. Y así era José para Potifar. Y podemos ver que todas esas características José las tenía. ¿Y por qué José era una persona tan bendecida? Cuando una persona íntegra, escuchen bien esto, íntegra, delante de Dios, es bendecida grandemente. ¿Y por qué Dios recompensa la integridad? Ahorita lo vamos a ver. Todo lo que le rodeaba a José, es decir, su entorno, todo lo que José organizaba, ordenaba y mandaba en la vida de Potifar, era bendecido. Y lo dice la Biblia, todo lo que José tocaba era bendecido. Y por eso Potifar confiaba tanto en él y decía, no hombre, pues si este muchacho Dios lo respalda, pues cuanto más le dejo mis cosas y le dejo todo lo que tengo. Y dice la Biblia que tenía sus riquezas, tenía la gente. Imagínense la casa de Potifar, si era oficial del rey, imagínense el caserón, no. Tenía sirvientes a su disposición, quién sabe cuántas mujeres tendría, pero habla de que tenía una esposa, tal vez tenía hijos y todo estaba a cargo de José. Imagínense la responsabilidad. Y ahora vamos a entrar a un momento crucial en la vida de José. ¿Y por qué crucial? Porque su integridad fue tentada y fue puesta a prueba. Así que vamos a Génesis 39:7. Y dice, bueno, también no voy a leer el versículo, perdón. La tentación llega cuando nadie nos ve. La esposa de Potifar se fijó en José por ser muy apuesto y se le insinuó para tener relaciones sexuales con ellas. Todos digan, ¡oh! Imagínense. Y vamos a leer ahora sí el versículo 7. Dice, después de esto resultó que la mujer de su amo puso sus ojos en él y le dijo, acuéstate conmigo. ¿Y todos? Imagínense esa escena. ¿Qué pasaría si de repente se te presenta alguien y acuéstate conmigo? No manches. Qué cañón, pobre José. Y José se negó. ¿Por qué se negó? Pues porque José era una persona leal a su señor, a Potifar, pero sobre todo ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque él se había dado cuenta que no solamente tenía la responsabilidad de cuidar todas las cosas de su amo, sino que al final de cuentas él era una persona de testimonio porque toda la gente que lo obedecía, pues seguía su ejemplo y seguía su testimonio. Pues imagínense, pobre José, el peso tan cañón que llevaba. Y acá dice, José se negó porque era una persona leal a su señor, y en el versículo 8 y 9 dice, pero él se negó a hacerlo y le dijo a la mujer de su amo, como puedes ver, estando yo aquí, mi señor no sabe ni lo que hay en esta casa, ha puesto en mis manos todo lo que tiene. En esta casa no hay nadie mayor que yo. Fíjense en esta respuesta. Ni hay nada que él me haya reservado, excepto a ti, puesto que tú eres su mujer. ¿Cómo podría yo cometer algo tan malo y pecar contra Dios? Si se dan cuenta, José, por supuesto, sabía el compromiso, pero su mayor pesar y lo que más le pegaba en su corazón era fallarle ¿a quién? A Dios, porque José era una persona íntegra. Y vamos a ver qué significa ser una persona íntegra.
La traducción de la palabra integridad significa la condición de ser intachable, perfección, sinceridad, sensatez, rectitud, moralidad. Todos estos adjetivos hablan de una persona íntegra. Es decir, que tú en donde quiera que vayas eres la misma persona. Eres la misma persona aquí, eres la misma persona en tu escuela, eres la misma persona en tu casa, eres la misma persona en tu barrio, en donde quiera eres la misma persona. Y eso habla de una persona con integridad. Y también la integridad en el Nuevo Testamento significa honestidad y patrón de buenas conductas. En este caso, José pues se encargaba de hacer buenas conductas, era una persona en la que nadie podía ver algún defecto. Y eso es muy complicado para nosotros. No todos podemos ser perfectos en todas las áreas de nuestra vida. Y hay cosas en las que nosotros fallamos, en las que nosotros no somos del todo correctos, ¿sí o no? ¿No? Hay áreas en tu vida en donde dices, oye, es que me cuesta mucho hacer esto, o me cuesta mucho lo otro. Tal vez no somos como José, o no somos como era José, intachable, pero nuestra prioridad debería ser procurar serlo en lo mayor de lo posible. Y vamos a ver en el versículo 11 y 12, ¿qué fue lo que José hizo? Dice el versículo 11, pero un día, esto estamos hablando de en otro momento, pero un día entró en la casa para cumplir con sus obligaciones y como allí no había nadie, ella lo agarró de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él dejó su ropa en las manos de ella y salió corriendo de allí. Más adelante la historia comenta, la Biblia nos cuenta, que esta mujer hizo tremendo drama. O sea, ¿qué fue lo que hizo José? José, dice la Biblia literal, salió corriendo de allí. Pero la Biblia más adelante nos narra que esta mujer dijo, pues no quisiste, pues te voy a hacer tremendo drama. Y la mujer gritó, ¡ayúdenme! Me quiso violar. Imagínense, ¿qué cabeza cabe? Pero como no había nadie que fuera testigo, pues nadie podía respaldar la opinión de José. Y se acuerdan que yo les estaba comentando que cuando nuestra integridad, nuestra identidad, nuestra santidad es puesta en prueba, no hay nadie. Es decir, no está tu mamá, no está tu papá, no está tu pastor, no está tu líder, no hay nadie para que tu integridad sea puesta en prueba, en la mayoría de los casos, por supuesto. ¿Qué pasaría si yo voy en la calle y de repente veo que a una viejita se le cae su monedero? ¿Qué sería lo correcto? Pues agarrar el monedero y llevárselo, ¿no? Pero cuando nadie nos ve, cuando nadie vio que ese monedero se cayó, cuando no había ni un alma más que la viejita y yo en la calle, entonces ahí es cuando realmente podemos demostrar si somos íntegros o no, porque nadie nos ve. ¿Y qué podemos aprender de esto que le pasó a José? Porque definitivamente después de esto, obviamente Potifar le creyó a su mujer, le creyó que José había intentado violarla y que había intentado despojarla de no sé qué. Y Potifar le creyó, lo corrieron, lo encarcelaron. Y José paró a la cárcel quién sabe cuánto tiempo. Y tú podrás decir, bueno, pero entonces ¿qué beneficio obtengo yo de ser íntegro si al final de cuentas encarcelaron a José? Si al final de cuentas lo metieron a la cárcel a causa de haber sido íntegro. ¿Qué beneficios podemos obtener nosotros? Y yo quiero que tú entiendas, no es lo mismo que nosotros seamos íntegros a que nosotros seamos honestos. Porque tú puedes ser una persona muy honesta y que diga la verdad, y sí, la verdad traigo mi pantalón roto, o sí, le robé dinero a mi mamá. Puedes ser una persona honesta, pero eso no te hace ser una persona íntegra. La honestidad es una cualidad de nuestra personalidad o de nuestros valores, pero la integridad es un estado completo, en donde nada puede haber erróneo, nada. ¿Y qué trabajo nos cuesta poder ser íntegros? Poder decir, bueno, pues voy a escuchar una canción de Luis Miguel. Bueno, pues voy a escuchar una canción de Hash. Qué cómo, ¿verdad? Pero nos cuesta mucho trabajo y decir, bueno, pues, ¿qué tiene de malo una canción? ¿Qué tiene de malo que escuche a ese rapero que pues, quién sabe qué canta, pero yo lo guachaguacheo? Y no nos damos cuenta que nuestra integridad va de por medio. Entonces, ¿en qué consiste ser una persona íntegra? Pues la Biblia nos da la respuesta. Y vamos a ir a Efesios 1, del 4 al 5.
¿Ya estás ahí? ¿No están ahí? Ok. Dice así, en él, quiero que entiendan bien lo que están leyendo, ¿ok? Pongan mucha atención. En él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables. ¿Por qué? Por amor. Nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros hemos sido elegidos, adoptados, redimidos, perdonados, incondicionalmente amados por Dios. ¿Qué significa la incondicionalidad? No hay ninguna condición. Es decir, Dios no te puso una condición. A ver, si eres guapo, entonces sí te puedo amar. O si eres alto, te puedo amar. O si eres güerito, te puedo amar. No. Dios no nos puso ningún tipo de condición. Y sin embargo, dice ese versículo, antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo se fundó el mundo? Cuando dice la palabra, en el principio creo que Dios, los cielos y la tierra, ¿no? Antes de eso, tú y yo ya estábamos siendo incondicionalmente amados por Dios. Qué impresionante lo que el Señor hace por nosotros. Porque aún así, si dijéramos, bueno, sí soy una persona mala, sí, la verdad me comporto bien gacho, la verdad no tengo buen testimonio, aún así el Señor te ama. Y no por eso eres una persona mala, todos estamos en un proceso, ¿sí o no? Pero hay unos que están más avanzados que otros, o unos que ceden más que otros. Y bueno, ¿qué quiere decir? Nuestra identidad es parte de nosotros. Nosotros no podemos dejarla salir de casa o salir de nuestro cuerpo, no. La identidad y la integridad va con nosotros a donde quiera que vayamos. ¿Por qué? Porque entonces estaría siendo una persona hipócrita, una persona que dice, ay, yo sí amo a Dios, lo alabo. Y allá afuera digo de groserías, el lamento a medio mundo. Cuando voy en la calle le digo, pues tú, tu mamá, ¿no? Y eso no es ser una persona íntegra. Eso es que tu integridad se salga de ti para que entonces actúe tu propia forma de ser o tu propia forma de expresarte o tu propia forma de decirle al mundo quién eres. Y bueno, cuando estamos en Cristo, estos aspectos de nuestra identidad no pueden ser modificados por lo que hacemos. José no se permitió fallarle a Dios. ¿No se permitió qué? Fallarle a Dios. Y a veces nosotros sí nos permitimos. Yo me pongo a pensar, Jesús llegó a la cruz, murió, sí, también resucitó, pero pasó lo más cañón que puedes imaginarte que puede haber pasado un ser humano, por ti y por mí. Y aún así nos damos el atrevimiento de decir, no me importa. Acá no se ríen del TikTok, qué groseros. Entonces, aún así decimos, no me importa, Señor, no me importa lo que tú hagas, no me importa lo que tú tengas para mí, no me importan tus planes, no me importa mi propósito, no me importa mi ministerio. Yo hago lo que yo quiero, porque entonces así somos como seres humanos y decimos, o sea, Dios se sacrificó, sí, Dios estuvo en la cruz. Y aún así decimos, qué chido, felicidades, Señor, felicidades, Jesús, que lo hiciste. Y esa es nuestra actitud. Y qué difícil es no fallarle a Dios. Yo sé lo difícil que es. Y te quiero contar una experiencia que yo pasé cuando era muy chiquita. Cuando yo vivía en Chihuahua, hace como 12 años más, allá es muy importante quién eres y qué es lo que traes puesto y qué te dan tus papás y qué te compran. Allá sí se manejan como mucho por estatus. Y la verdad es que lo que a mí me preocupaba en el mundo, así mi mayor problema, era no tener una playera Aeropostale para poderla presumir, ni una sudadera Aeropostale, ni unos tenis Converse. Eso era lo que, ¡ay, no puedo! Para mí eso era mi máximo dolor en la vida. Y todos mis amigos llevaban dinero para gastar en la tienda y vendían unas papas bien ricas y todos los que me conocen saben que yo soy papera y me gustan mucho las papas. Y mis papás siempre se han dedicado a la comida, siempre han vendido para podernos mantener. Y la verdad que yo fui muy mal agradecida y no fui íntegra. Y te voy a decir por qué. Mi mamá tenía una cajita chiquita en donde guardaban sus cambiecitos, su morrayita de lo que ellos vendían, ahí lo depositaban. Y a mí se me hizo fácil. Y yo dije, bueno, pues si es algo que no cuentan, voy a ir y agarro 10 pesos y nadie se va a dar cuenta.
Y así le hice. Fui y agarré 10 pesos la primera vez, me los guardé y llegué a la escuela y me compré las papas que yo quería. Al otro día dije, ay, hay más dinero todavía. Dije, pues no se van a dar cuenta. Y agarré 30 y me los guardé. Y fui y me compré las papas que yo quise y me alcanzó para un refresco. Y así, no sé cuánto tiempo lo hice, la verdad, hasta que un día agarré más de lo que debía. No fui lo suficientemente inteligente y yo pensé que mis papás iban a hacerse de la vista gorda y fingir que yo no había agarrado nada. Pero eso no era cierto. Aunque mis papás no me estaban viendo que yo agarraba de a 10, de a 30, hasta que un día agarré 100 pesos. Y mis papás obviamente se dieron cuenta, pues porque tampoco podemos hacer mensos a nuestros papás. Nuestros papás nos conocen como la palma de su mano. Y me sentí tan mal cuando mi mamá me cachó, me sentía una porquería y tenía como 14 años. O sea, tampoco estaba en fornicación o asaltando un banco o matando a una persona. Pero eso que yo hice, que fue falta de integridad, afectó a mis papás. ¿Por qué? Porque mis papás contaban literalmente los pesos, los centavos, para podernos dar lo mejor a mi hermana y a mí. Y yo de manera deliberada, sin importarme lo que ellos y el esfuerzo que ellos hacían, yo dije, no me importa. No me importa la sangre de Cristo, no me importa mis papás, no me importa la honra, y aún así lo hice, siendo consciente. Y eso es a lo que voy. Si José no se permitió fallarle a Dios, que era un hombre con muchos problemas, que era un hombre que tenía mucho estrés, porque imagínate ser mayordomo de la casa de un ricachón, pues no es cualquier cosa. Seguramente José tenía a su alcance riquezas, mujeres, vestido, todo lo que él quisiera comer estaba a su disposición. ¿Y qué decidió? No fallarle a Dios. Es una decisión, muchachos. No es bueno, el Señor me perdonará. Bueno, el Señor sabe que mi corazón está con Él. No, es una decisión el decidir pecar. Y quiero que vayamos a Génesis 3, 39, 9, porque quiero que volvamos a enfatizar en ese versículo. Y quiero que también tú te lleves este versículo de tareita a tu casa y lo estés repasando. Y realmente digas, Señor, yo no quiero permitirme fallarte. ¿Por qué? Porque pues el Señor nos ama. Y como yo te decía, Él incondicionalmente decidió amarnos. Ahora sí, vamos a leer el versículo 9, dice, en esta casa no hay nadie mejor que yo, ni hay nada que Él me haya reservado. Aquí está hablando José, le está hablando a la esposa de Potifar y le está diciendo, a ver, mi hijita, a ver, cálmate, porque yo aquí soy mayor que tú. En pocas palabras le dijo eso, ¿no? Porque si José tenía todo en su poder, significa que incluso la vida de la esposa de Potifar estaba en manos de José. Y aquí le está ubicando así diciendo, a ver, ubícate. No hay nadie mayor que yo. Y noten que José no lo está diciendo con soberbia, O sea, no está diciendo, a ver, yo soy el más chido aquí. No. Le está diciendo, si yo, que soy mayor que tú, aún así mi amo me prohibió acercarme a ti porque tú eres su esposa, ¿quién soy yo para fallarle a mi amo? No había razón para que esta mujer se atreviera a hacer semejante lo que hizo y atreverse a tentar a José así de, a ver, chicle y pega. Y José le dijo, ¿cómo podría yo cometer algo tan malo y pecar contra Dios? Esto es algo con lo que yo quiero que tú te quedes. No importa lo que hayas hecho. No importa lo que estés intentando hacer o lo que en tu corazón haya, tú no te puedes permitir fallarle a Dios. No a tu mamá, no a tu papá, no al pastor, no a tu líder, no a mí, no a nadie, a Dios. Porque si tú le fallas a Dios, Él es el único que te ve, todos los demás podemos pasar desapercibidos, ¿no? O podemos fingir que nunca te vimos, pero con Dios no se juega y a Él no lo vas a poder engañar. Y quiero preguntarte más bien, ¿alguna vez tú te has hecho esa pregunta? La pregunta que se hizo José. ¿Cómo puedo yo atreverme a fallarle a Dios? Cuando estás en un momento de debilidad, todos tenemos debilidades diferentes. No porque la mía sea
un muchacho guapo, la tuya es el dinero. Todos tenemos necesidades diferentes y cosas que traemos cargando. Y cuando tú estás en ese momento en donde estás siendo puesto a prueba, te estás poniendo a preguntar, ¿cómo puedo yo atreverme a fallarle a Dios? O simplemente dices, lo voy a hacer. O estás así de, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Tienes que hacerte esa pregunta y llévatela en tu cabeza y di, Señor, ¿cómo puedo yo atreverme a fallarte? Y quiero que lo pienses. Y sí, ¿sabes qué? Dios merece lo mejor de nosotros. Porque nosotros no podemos darnos el lujo de decir, sí, Señor, pues yo tengo en poco tu sangre, tengo en poco tu sacrificio y voy a decidir hacer lo que yo quiera. Pero tú ponte a pensar, ¿Dios merece eso malo? O sea, ¿Dios merece que tú le des lo poco, lo que te sobra o lo que tú quieres darle a Dios? Yo quiero que tú cierres tus ojos. Y no te voy a pedir, pasa al frente y dile a Dios, Señor, pues la verdad sí te he fallado. No, quiero que tú lo hagas ahí donde estás. Y quiero que te hagas esta pregunta. ¿Cómo podría yo cometer algo tan malo y pecar contra Dios? Yo sé que tú tienes muchos problemas. Las redes sociales, los amigos o la falta de amigos. El no saber qué hacer con tu vida, no saber qué carrera tomar, no saber si estás haciendo lo correcto o no con ese noviazgo. Tal vez tienes pruebas mucho más complicadas que las mías. Yo no lo sé. Pero Dios sí lo sabe. Y Dios sabe que tal vez no naciste para pecar a Dios deliberadamente. Dios sabe que te estás esforzando y que estás luchando. Pero también Dios sabe que tú tienes la capacidad de ser una persona íntegra, intachable, moralmente correcta. Porque si no, entonces, ¿para qué Dios te trajo a este mundo? No tendría caso. Si Dios supiera que tú no puedes, no hubieras nacido. Pero como naciste y como estás aquí, Dios sabe que puedes y que tú tienes la capacidad de decir, no voy a pecar, no voy a dejar de ser íntegro, no me voy a apartar de Dios. Y sabes, el Señor te ama incondicionalmente, como te lo comenté. Él no te está pidiendo que seas la mujer o el hombre perfecto para que entonces Él te ame. Dios ya lo hace. La pregunta es, ¿tú amas a Dios? ¿Tú realmente lo amas? Y Él ha hecho mucho por nosotros. Nos dio un trabajo, le dio trabajo a nuestros papás, nos cuida todos los días, nos libra de asaltos, de secuestros, de cosas que el enemigo ha hecho en nuestra vida. Y aún así nos atrevemos a pecar contra Él.